el tema entiendo que es muy local, pero es un tema nacional, ¿no? Que es el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy la UNAM mandó un interesante comunicado de 3 puntitos. Expresó su desacuerdo con la suspensión provisional concedida por un juzgado. ¿Por qué? En el sentido de que los comités de ética de la FES Aragón y de la UNAM no podrán emitir resolución, opinión, dictamen o recomendación sobre el asunto de la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamada Yasmín Esquivel Moza. En el comunicado, la universidad manifiesta que es un espacio de libertades, donde la pluralidad de las ideas se expresan y confrontan sin restricciones ni cortapisas. Bueno, vamos a recordar qué fue lo que pasó recientemente. La suspensión del amparo le impide al rector de la UNAM, Enrique Graue, y a todos los que de alguna otra manera están involucrados en este asunto, pronunciarse sobre el tema, por lo que la universidad señala que no se acallan las voces, por el contrario, se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. Bueno, esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque lo que pasó, uno diría, es evidente que es una situación que se ha vuelto cada vez más compleja. ¿Pudo la Universidad Nacional Autónoma de México en un primer momento manejar las cosas no de manera tan efectiva? La universidad ha reculado y ha mandado, hizo una evaluación de la ministra, del trabajo, perdóneme, de tesis de la ministra que usted ve en pantalla, cuando era estudiante, 85, 86, toda esta es cuestión que sabe bien, y hizo la FES Aragón una revisión y dijo, hay elementos suficientes para pensar que hay un plagio. Le cuento, ella dice que no plagió, ella dice más bien que el que primero se recibió fue el que plagió. Luego, Marta Rodríguez Ortiz, que era la directora de tesis, se metió en 20 bolas y ya incluso está fuera de la UNAM. Aquí el asunto está en que la ministra dijo, yo quiero que esto sea claro, transparente, ponderó a la UNAM y dijo que todo esto se sepa y tengo la conciencia tranquila y echemos el asunto para adelante. Pero resulta que ahora pide un amparo, el cual se le concede, para que nadie hable nada del tema. Dicho de otra manera, se puede ir con el sueño de los justos el asunto. Bueno, ¿qué le parece si le damos una vuelta al asunto vía una conversación que queremos reiterar que tuvimos ayer en la tarde en radio con Juan Jesús Garza Onofre, investigador, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? Esto fue en el referente informativo 98.5 de FM en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que nos dijo el profesor universitario? Vale la pena porque además forma parte de la comunidad de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en un hecho que uno reconoce que es excepcional, ¿no? En sí mismo, no hay muchos antecedentes de una situación de esta naturaleza, pero que en la medida en que va avanzando, o la ministra se va tropezando, o aquí hay algo más que se está tratando de evitar que se sepa. Como usted lo quiera ver, veamos. Es algo que no estaba en la ecuación. Por lo que nos habíamos enterado, Yasmín Esquivel había sido citada, Yasmín Esquivel había entregado pruebas. Ella, por decirlo de alguna manera, estaba aceptando la competencia y el trabajo que estaba haciendo el Comité de Ética. Y de nueva cuenta, Javier, esto es muy significativo de la persona que está involucrada, es decir, de la ministra. La ministra, en mayor o menor medida, lo que está haciendo es está previniendo de cualquier sanción o determinación que tome la UNAM. Ojo, el Comité de Ética no puede sancionar. El Comité de Ética solo recomienda, solo llama la atención sobre los procedimientos, confirma lo que ya dijo el primer Comité de Integridad de la FES Aragón. Entonces, lo que está haciendo la ministra en estos momentos, pues es en definitiva prevenir esta recomendación del Comité de Ética. Y esto creo que te habla de la poca integridad de la involucrada para que un comité de expertos ajeno a las grillas que está analizando el caso, pues al día de hoy tenga una demanda en su escritorio y por el momento
tengan que detener el procedimiento en la Universidad Nacional. Bueno, le debo decir que recientemente Yasmín Esquivel dio a conocer que próximamente se presentará o se presentaría ante el Comité Universitario de Ética de la UNAM para presentar pruebas a su favor. Mencionó que parte de ellas serán un dictamen pericial con el que supuestamente confirmaría la autenticidad de su tesis. Aquí, como dicen, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Lo que puede pasar es que ya un comité, ya la FES Aragón, tiene un dictamen de lo que pasó. Ahora, algo que es importante, déjeme retomar a Tito Garza Onofre. Déjeme retomar lo que dijo el profesor investigador de jurídicas de la UNAM. El comité de ética no sanciona, o sea, no dice la señora tal y debe de ta, no, recomienda. Y esta recomendación pues puede resultar profundamente ruda, ¿no? Se juntan muchas cosas. El asunto es muy mediático. Segundo, el asunto es la UNAM. Tercero, la UNAM va a tener cambio de rector a final de año. Cuarto, el presidente no le gusta esta UNAM. Quinto, la ministra quería ser presidenta de la Corte apoyada por el presidente. Y sexto, aquí hay un plagio en donde, primero en tiempo, primero en derecho, y el doctor Báez, que de repente me da la impresión, el licenciado Báez, que de repente, que es el que hizo la tesis original, o el que primero se recibió, el licenciado Báez, con todas las cosas que dice, también ya está medio hecho bolas, pero fue el primero, y como dicen, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, con todo esto, el asunto está muy delicado. Y agregaría, por ningún motivo conclusión, pero diría, ¿y dónde está la Corte? ¿Dónde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando uno de sus integrantes está en una situación como la que estamos viviendo? Se dice que la Corte ya puso el tema en la mesa para discutirlo y debatirlo. Si así fuera, esperemos el lunes, ¿no? Pero el asunto está en que en la medida en que crece, yo siempre me permití decir, en la medida en que crezca en el tiempo, el primer perjudicado va a ser la UNAM. Y así está haciendo. Porque de por sí en la UNAM todo el mundo quiere meterle mano, y imagínense ahora con este pretexto, ¿para qué quiere? Y si tenemos el cambio de rector en noviembre, ¿para qué quiere lo que viene, no? Bueno, ahí está el asunto para ver en qué acaba, si es que acaba. ¿Cómo que si es que acaba? Pues si es que acaba. Si no sabe nada, se lo lleva el sueño de los justos y por ahí andará por aquí, por allá y se hablará y se dirá. Pasarán, como dijo el propio Tito Onofre, Garza Onofre, dice, bueno, la otra cosa que puede pasar es algo muy sencillo, dice, que pues sigan todas las decisiones que quiere tomar el presidente, que tenga el apoyo de una ministra que pues, es afín al presidente. Yo pienso mucho que no dejan de ser profesionales por más que alguien los ponga, incluyendo a la ministra Yasmín, pero el asunto está en que, como están las cosas, entramos en ese terreno en donde todo es posible, o mejor dicho, todo cabe, ¿no? Todo cabe que pueda pasar. Bueno, ahí está el tema, importantísimo, porque es la UNAM y también en el fondo, déjeme alargarme un poquitito más, se pone uno a pensar, después de la experiencia que uno tuvo de mucho tiempo trabajando en una universidad, en la UAM Xochimilco, ¿cómo debemos de evaluar a un estudiante que termina una carrera? ¿Qué tenemos que hacer con él, con ella? Le hacemos una tesis y entonces uno sabe que, bueno, hacemos tesis colectiva y en aquel tiempo resulta que tú juntas el material, tú lo organizas y tú lo escribes a máquina. Pues no se puede así. Pero hay algo que sí es importante. Tenemos que pensar en cómo, y se ha ido depurando en muchas universidades en el mundo y en México, cómo le hacemos para que cuando usted estudiante, cuando tú estudiante termines la carrera, la universidad, la institución de educación superior, pueda avalar que tú eres egresado y que cumples los requisitos para tener el título de licenciatura en la universidad en donde uno haya cursado. Bueno, ahí está, demos de vuelta. Por ahí he escuchado que donde sí hay que hacer tesis escrita de maestría, es en maestría y en doctorado, pero sobre todo en doctorado. Como fuera, tenemos que pensar en hacer algo y que esto nos sirva de antecedente. Pero mientras, bueno, en el camino resolvamos este.